¿Quién como Dios? Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y dándole infinitas gracias a Dios nuevamente por esta nueva mañana de lunes, por este espacio maravilloso que el Señor nos permite, donde nosotros como padres sacamos este espacio para podernos formar, para estar a la vanguardia de la educación, pero de manera muy especial para encontrar tantas herramientas que necesitamos en esta tarea educativa, porque educar no es fácil, porque es una tarea ardua y verdaderamente que sí necesitamos en estos tiempos tan difíciles de la formación, de podernos formar. Como decía San Alfonso María de Ligorio, una hora de formación es una hora de oración. Por eso vamos a suplicarle al Señor en esta mañana que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, para que hable a lo profundo de nuestro corazón, que a través de cada palabra, que a través de todo lo que vamos a escuchar en esta mañana lo podamos llevar en práctica. El Señor más que nadie conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras fragilidades, nuestras fortalezas, pero también conoce nuestras luchas, todo lo que se nos presenta con nuestros hijos. ¿Quién más que Él? Que es lo más importante en nuestra vida, nos oriente y nos conceda las gracias que necesitamos. Por eso, desde allá donde tú estás, allá desde tu casita, desde tu trabajo, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien nos acompañe en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te queremos entregar y consagrar esta mañana de lunes. Y te queremos pedir que a través de la fuerza de tu Espíritu Santo seas concediéndonos todas las gracias actuales y de estado para llevar a cabo esta gran misión. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que a nosotros como padres nos conceda la gracia de aprender a hablar con amor, de corregir a nuestros hijos con amor, de saberles orientar, de mostrarles el camino, y que tú a nuestros hijos les conceda la gracia de la escucha, que abra sus oídos, que abra su entendimiento, para que día a día comprendan que todo lo que hacemos lo hacemos es por amor a ellos, no por un capricho de nosotros como padres. Santísima Virgen María, en tus manos consagramos nuestras familias, consagramos nuestros hijos, ilumínales, muéstrales el camino y más nunca permite que se separen de ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de María, nadie como San José. Nadie como San José. Bueno, queremos darle un saludito muy especial a todos los que se van conectando con nosotros en esta mañana. A cada uno de ustedes, padres de familia, educadores y formadores, que esperan este espacio de todos los lunes, donde nosotros como padres aprovechamos este tiempo para nosotros. Queremos darle un saludo muy especial a todos los que se conectan desde nuestra hermosa patria Colombia, agradecer siempre sus mensajes, también sus oraciones. Un saludito muy especial a todos los que nos ven desde otras partes del mundo, desde los Estados Unidos, desde México, desde Canadá, a todos los que nos ven también desde la parte sur, desde Brasil, desde Argentina, desde Perú, desde Uruguay, desde Bolivia, desde el Ecuador, desde Venezuela, y a todos los que nos ven desde toda la parte también de Europa, que también tenemos muchos que nos ven desde allá. Agradecerle pues a todos sus mensajes, animarles a que sigamos adelante en esta tarea educativa, saber que nosotros tenemos un amigo muy feroz, tenemos un amigo
que quiere destruirnos, y muchas veces es el desánimo, porque nosotros como padres muchas veces queremos ver resultados prontamente, muchas veces quisiéramos que con hablar ya todo se hiciera. Y recordemos que los problemas que hoy tenemos con nuestros hijos, en su gran mayoría, son cosas que dejamos de hacer. Pues no podemos esperar ver cambios si no hacemos algo. Por eso recuerden que lo que no hacemos en su tiempo adecuado, tendremos que hacerlo con mayor esfuerzo después y nos va a costar mucho más. Por eso tenemos que seguir adelante, no nos podemos desanimar. Nuestro programa anterior hemos terminado el libro Educar la Conciencia, ¿no? Donde expresamos un poquito el tema de los mandamientos, donde explicábamos mandamiento por mandamiento y cómo podíamos ir trabajando en nuestros hijos. Y veíamos que hoy lo que nosotros vivimos, los problemas y las dificultades que tenemos con nuestros jóvenes y lo que tenemos en la humanidad, es un olvido total de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso lo importante es formar la conciencia de nuestros hijos a través de los mandamientos, que nuestros hijos sean conscientes de por qué amamos a Dios, de por qué vamos a misa, de por qué rezamos. Y esas cosas nunca se les va a olvidar, pero tenemos que practicarlo y vivirlo en familia. Hemos terminado pues ya el libro Educar la Conciencia y hemos querido comenzar un libro muy especial que se llama Tus hijos adolescentes. Tus hijos adolescentes. Vamos a comenzar a trabajar este maravilloso libro porque sé que muchos padres de familia cuando hablamos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los hijos adolescentes? ¿Con ellos qué vamos a hacer? Es una etapa muy difícil. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar este libro que nos trae cosas muy importantes y maravillosas. Y para esto, bueno, el Señor nos ha regalado unos invitados en el día de hoy que voy a dejar que se presenten rápidamente. Bueno, doña Liliana, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días para todos los que nos están viendo en este momento, a todos ustedes. Qué rico poder compartir con ustedes. Mi nombre es Liliana Gómez, mi esposo Carlos Jiménez. Llevamos un tiempito largo en la comunidad. Como esposos llevamos 21 años. Tenemos 6 hijos, 3 ángeles en el cielo y 3 acá en la tierra. Una hija de 19 años, un niño de 8 y otro niño de 4 años. Muy contenta de estar hoy en este programa para compartir con ustedes mi experiencia como mamá y poder aprender con ustedes también. Dios le pague, doña Liliana. Muchas gracias por acompañarnos. Don Dairon y doña Adriana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. No, como esposos, Dairo Quintero, Adriana Quintero, llevamos 17 años en matrimonio. Tenemos 3 hijas de 16, 13 y 10 años. Algunos años en la comunidad. Esperamos poder compartir con ustedes estos bellos minutos. Muchas gracias, don Dairon y doña Adriana. Bueno, Pedrito, doña Consuelo. Gracias, Wilder. Gracias por esta oportunidad. Un saludito especial a todos los padres de familia. Son Pedro y Consuelo. Llevamos 35 años, 34, y con mucho ánimo, muchas que hemos adquirido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, Dios le pague, don Pedrito, doña Consuelo, por acompañarnos. Y bueno, en este libro de tus hijos adolescentes, hay cosas muy importantes que nosotros como papás tenemos que tener en cuenta, y lo primero es que no es fácil ser padre, ¿no? No es fácil ser padre, es una tarea difícil, es una tarea ardua, no es sencillo educar bien a nuestros hijos. Muchos creemos que venimos pues con el manual debajo del brazo y que mejor dicho va a ser fácil esta labor. No, es una tarea totalmente complicada. Por eso educar bien requiere saber comprender, saber estimular, saber exigir, saber demostrar el camino a nuestros hijos. Y para eso es muy importante que nosotros sepamos aprovechar todas estas ayudas educativas que nuestros hijos necesitan y ellos desean. Porque nuestros hijos necesitan que nosotros les mostremos el camino, que nosotros les orientemos, que nosotros les exijamos, que nosotros les formemos.
fuera de que lo necesitan, ellos también lo están pidiendo, ¿no? Ellos también desean que nosotros como padres estemos siempre ahí, siempre estemos ahí. Y más en este tiempo de la adolescencia, porque todos nosotros como padres, yo tengo mi hijo mayor que tiene 13 años, que está en ese proceso ya de entrar pues a la adolescencia, a la primera etapa de la adolescencia, y muchas veces los padres de familia se sienten desconcertados de decir, pero ¿cómo es posible si yo traía un niño que no reviraba, que no decía nada, que todo lo hacía, que todo le parecía bello, y de un momento a otro el niño se me transformó, de un momento a otro el niño me cambió, me lo cambiaron, qué fue lo que pasó, qué es lo que está viendo? Y yo creo que lo difícil de nosotros como padres tener hijos adolescentes no es el problema, no es el niño. El problema es que nosotros como padres no nos preparamos para vivir esa etapa de la adolescencia y saber que hay unos cambios, saber que hay muchas cosas que nosotros decimos, no, es que esa etapa es dura, es que esa etapa es una etapa de crisis, pero hay algo que me parece muy importante, es saber qué tipo de crisis es, porque esto no es una crisis para mal, sino una crisis para bien, porque es un tiempo que nuestros muchachos están viviendo. Por eso qué importante es que nosotros como padres aprovechemos este proceso, este tiempo de la adolescencia, porque es donde nuestros muchachos se preparan para la madurez, ¿no? Para la madurez. Por eso, para desarrollar este tema, bueno, vamos a iniciar con doña Liliana el día de hoy. Entonces, doña Liliana, ¿qué tal si aprovechamos qué importante nosotros como padres aprovechamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la adolescencia? Queremos pues escucharla. Bueno, el sentido de la adolescencia es entender que es una fase del desarrollo del hombre, que empieza un montón de cosas en estos chicos que vienen, como lo decía usted ahorita, que uno los trae con unas normas, con otras enseñanzas y que ellos empiezan a descubrir eso que tienen en su corazón, que empieza a verse, ¿no? Que es ese desarrollo de ellos que empiezan como a decir, bueno, ya no soy ese niño infantil, ya no quiero esa muñeca, ya no quiero jugar con este carro, sino que empiezan unas nuevas, descubrir unas nuevas cosas, unos nuevos gustos. La adolescencia es ese puente, yo lo pongo como ese puente para llegar a la adultez. Entonces nosotros como papás tenemos que estar ahí al lado de ellos para que ellos empiecen a caminar por ese puente, para que ellos empiecen a descubrir y a aceptar esas nuevas cosas que ellos empezaron a sentir, que ya no quiero, que antes me gustaba el cabello ondulado, ya lo quiero liso, que ya no me gustan los colores rosas, sino otros colores, que ya no me gusta esta música, sino que empecé a sentir ganas por escuchar otras músicas. Y entonces nosotros como papás no empezar a criticar, sino empezar a apoyar, a ayudar, a empezar de que ellos acepten esto y que lo acepten de una manera que les convenga a su alma y a su vida, que la adolescencia no sea esa etapa de que los va a destruir, sino antes que los va a ayudar a construir para poder llegar a esa adultez y a esa madurez. La adolescencia es ese nacimiento de esa intimidad, de ese descubrimiento de ese yo propio, de ellos decir, bueno, yo voy a empezar a tomar decisiones, voy a empezar a tener metas, voy a tener muchas aventuras más, van a descubrir y a poder despertar esa personalidad que cada uno trae, que cada uno está construyendo y que nosotros como padres le estamos ayudando. Nosotros como padres no podemos empezar a juzgar porque a veces caemos en el error que empiezan ellos a tener, o sea, empiezan yo lo pongo como en un conflicto, ellos empiezan a decir, bueno, a veces hoy amanecieron felices, pero al rato están tristes, empiezas a hacer caras. Por ejemplo, mi hija de 19 años, cuando empezó ese proceso, yo me empecé como a desesperar y yo decía, porque como dice Wilder, nosotros no nos preparamos para esto, no estamos listos para esto que es tan bello que es la adolescencia. Entonces, por eso muchas veces nos equivocamos y muchas veces cometemos errores. Lo primero es nosotros entender que no es el niño, no es ese joven que está empezando a crecer y que está entrando a la adolescencia, el que se tiene que adaptar a todas esas cosas y que es el que tiene que cambiar. Yo como mamá y como papá
necesito tener un cambio y necesito entender a ese hijo que está empezando esa nueva aventura en su vida, esa nueva etapa, esa nueva fase que no es fácil, porque es ese momento donde van a haber muchas complicaciones y donde él va a salir también al mundo, donde va a empezar a salir, que ya sí el niño cuando iba a pasar la calle yo le daba la mano, no, ya él va a tener que pasar solo, que si se va a peinar, ya ella va a tener que decidir cómo se va a peinar, cómo le gusta sentirse pues mujer, cómo va a empezar a sentir esas nuevas cosas, va a empezar a sentir esa atracción por los niños, por las niñas, entonces créanme que en ese momento es donde el papá y la mamá tienen que estar más pilas. Nosotros no nos podemos desesperar y empezar a decir, ay no, qué horrible la adolescencia, no, es una etapa hermosa que si nosotros la vivimos y empezamos a caminar de la mano con nuestros hijos en ese puente, créanme que cuando ya ellos lleguen a esa edad adulta, vamos a decir, lo logré, y de la mano de Dios también, y tantos medios que hay. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, es que es una crisis, la gente nos dice, ay, pobrecitos, van a empezar la crisis más dura. No, sí es una crisis, pero es una crisis donde nuestros hijos van a empezar a mirar y a enfrentarse a la vida y van a empezar a tomar herramientas que nosotros les estamos dando de pequeños, pero que ya ahorita le vamos a tener que hablar de otra forma. Cuando digamos, no, que se encerraron en el cuarto porque están aburridos o que hoy no quieren salir con nosotros no nos podemos desesperar, ahí es donde tenemos que apoyarlos, ahí es donde nosotros tenemos que coger, abrazarlos y decirles, mi amor, no estás solo, porque ellos empiezan con grandes metas en la adolescencia, se creen independientes, autosuficientes, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decirles que también se van a equivocar, también van a tener decisiones, y ¿quiénes son los que primeros tenemos que estar ahí? Papá y mamá. Esa niña que llegó en ese momento llorando porque se decepcionó de algo, de una amiga, de un amigo, ¿a quién tiene que encontrar? A ese papá que le va a brindar ese brazo para llorar, a esa mamá que le va a decir, hija, de aquí vamos a salir juntas, de aquí yo te voy a ayudar. Y ese hijo también que va a empezar a decir, no, ya no me gusta esto, pero quiero esto, y empiezan como en unos conflictos y en unas cosas, pero ahí es donde papá y mamá también tienen que estar con ese hijo, así sea un hombre, porque muchas veces decimos, no, es que ya está grande, que él es capaz solo, no, antes ahí, en esta etapa es donde papá y mamá deben estar más juntos y más cerca de él. Es como los agricultores, cuando el fruto ya está empezando a madurar, es donde el agricultor tiene que poner más cuidado, porque es donde los animales empiezan a atacar, donde el fruto se puede caer, donde llegan las pestes. Lo mismo con la vida con nuestros hijos, es donde más tenemos que estar alertas, porque es donde el mundo le va a vender todas las cosas, porque él va a empezar a salir, va a empezar a ver que la vida, hay muchas cosas que el mundo ofrece, entonces ahí es donde papá y mamá tienen que estar atentos. Y no decir que hay que la adolescencia, no armar en un vaso de agua una tormenta y decir, no, es que la adolescencia es la crisis peor, que es donde los hijos se van a perder, donde vamos a tener las crisis más grandes. No, tenemos que empezar a buscar herramientas, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, a hacer esos consejeros de nuestros hijos, pero no esos consejeros que se aterran, que son anticuados, que les dicen a sus hijos, ay, pero no, tenemos que ponernos y ser muy astutos en eso, ser esa persona que escuchan de nuestros hijos y que también podemos ayudarles a que en ese caminar lo vivan y lo disfruten, que no lleguen a la adultez amargados porque en su adolescencia no se pudieron desarrollar como se deben de desarrollar y que no tuvieron ese papá y esa mamá que ayudaron a pasar ese puente que necesitan pasar para llegar a la adultez. Gracias, doña Liliana. Qué impresionante lo que dices, porque yo creo que es muy importante aprovechar ese puente, ¿no? Es un periodo. Cuando la gente dice, hay que saber entender la palabra crisis, ¿no? Cuando usted tiene un médico, aquí que ha estado don Dairon y doña Adriana, que son médicos, cuando usted, un enfermo, le dice que está en crisis, quiere decir que está a punto de colgar las patas, que ya está a punto de morir. Pero eso no tiene nada que ver con la crisis de la adolescencia. La crisis de la adolescencia es un tiempo de formación, es un espacio donde no es solo difícil para papá, también es difícil para el muchacho.
el tener que acostumbrarse a un nuevo cambio, a un nuevo cuerpo. Y a mí me parecía muy curioso una vez un libro que decía que era que los hijos ya se volvían torpes, con todo se estrellan, a todo mundo se quieren llevar por delante, parece que no supieran ni siquiera controlar su propio cuerpo, pero es un momento hermoso, es una etapa maravillosa que hay que saberla vivir, que si la sabemos aprovechar, vamos a sacarle mucho, pero mucho fruto. Por eso es importante, como decía doña Liliana, hay que evitar conflictos con los hijos a esa edad, conflictos innecesarios. Hay cosas que van a requerir verdaderamente de que nosotros como padres les exijamos de nuestra autoridad, pero hay cosas verdaderamente que se pueden evitar, cosas innecesarias que no podemos estar peleando totalmente por todo con ellos. Por eso comprender que hay algunas cosas que son totalmente normales. Como nuestros hijos en ese tiempo, es más ya de los amigos, como decía doña Liliana, ya más de sus cosas, como que por ejemplo el niño quiere compartirlo todo, ya el adolescente quiere estar un poco más callado. Por eso nosotros como padres tenemos que tratar de ¿qué? De ingresarnos, de incorporarlos a la vida familiar, de no permitir que se nos alejen tanto, de buscar las herramientas necesarias para poder hablar con ellos, de estar con ellos, de que ellos se integren con nosotros. Por eso mucho cuidado, tenemos que cuidar la vida extrafamiliar. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Cuáles son sus diversiones? ¿Cuáles son sus amigos? Eso es fundamental en esta etapa de desarrollo de nuestros hijos. Por eso lo importante de nosotros prevenir, hablar con nuestros hijos acerca de las amistades, de las diversiones sanas, ¿sí ves? Porque así vamos a saber por dónde se van a inclinar nuestros hijos. Bueno, don Pedrito, doña Consuelo, ¿qué tal si seguimos pues con este tema tan importante de en qué consiste la interioridad o la intimidad de nuestros hijos adolescentes? La interioridad es como lo más íntimo, es algo que viene desde la conciencia, es algo que está en nuestro corazón. Decía San Agustín, la interioridad es volver al corazón, imagínate, es volver al corazón, y también la interioridad tiene que ver mucho, o sea, tiene que ver todo, más bien, no mucho, sino todo, con la conciencia. En el ámbito amplio de la conciencia actúan las tres potencias espirituales, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y en un sentido un poco de pronto más estricto, la conciencia es donde uno puede saber que es lo malo, que es lo bueno, que es lo injusto, que es todas lo bueno y lo malo, mejor dicho. De todas maneras, hay una cosa, de la interioridad, de la intimidad, también viene lo contrario, que es la frivolidad. La frivolidad, lo que es superfluo, lo que es mundano, lo que de pronto no nos invita de pronto a interiorizar, a estar atento de lo que nos dice nuestra conciencia. Entonces, la frivolidad no es como un campo abonado para poder entrar en nuestro interior, para poder reconocer que nosotros somos, o sea, reconocer que nosotros somos personas, ¿sí? Y que como personas necesitamos orientar nuestra alma, es más que todo hacia orientarnos hacia nuestra alma, que es realmente lo importante del ser humano. Entonces, ¿en qué momento empieza la interioridad? Precisamente la interioridad empieza en la adolescencia. Imagínate tantos cambios que existen, que conlleva la adolescencia, y precisamente también llega, ya no es solamente la parte exterior, ya no llega la conciencia, ya no llega, entonces a veces, este chino, ¿por qué cambió tanto ahora? ¿Por qué tan introvertido? No, es una parte fundamental, es una parte de la vida del adolescente.
y como nosotros no sabemos, como no hemos estudiado, no hemos sabido al menos decir, bueno, este chino va a entrar a la adolescencia, ahora yo qué voy a hacer con él, yo qué tengo que hacer para mejorar mis relaciones, para que no haya ese conflicto, ese choque, esa crisis de la que hablaba Liliana, sino que podamos sobrellevarla de una manera muy, pero muy, muy normal, lo más normal que uno pueda, o sea, porque sí, si vamos a formar un campo de batalla en nuestra casa porque el chino o la chica se metió a la habitación y no quiere hablarnos, es una etapa que le está pasando. Entonces nosotros decimos, bueno, y entonces los niños en ese momento, los niños no tienen interioridad. Podemos decir que el niño, lógicamente, el niño tiene sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, pero realmente un niño a los 3 años está hasta ahora descubriéndose solamente él con el exterior. Entonces, no podemos decir que el niño pequeño tenga interioridad propiamente dicha, sino que esa interioridad prácticamente nosotros la vamos sembrando como una matica, que poco a poco empieza a germinar y que si nosotros, porque como decimos, la conciencia tiene memoria, entendimiento y voluntad, o sea, y la voluntad es una parte del ser humano, cuerpo, inteligencia y voluntad. Entonces tenemos que saber que a nuestros niños pequeños podemos empezar a cultivarle, a germinar esa matica de interioridad y que cuando ya llegue el adultez, no sino la adolescencia, el muchacho pueda como canalizar bien esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos y no haya como un choque, algo que como que lo desestabilice mucho. Y definitivamente, como decía Liliana, para eso estamos nosotros como padres, para sobrellevar con ellos, como dice Wilder, con ellos, no dejarlos tampoco que se pierdan en esa introversión, sino más bien nosotros ingresar en la manera de lo posible para que haya una muy buena comunicación con ellos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Liliana y tú Wilder, acaban de decir unas cosas tan impresionantemente excelentísimas para esos padres que nos están escuchando. Mire, la educación de los hijos no termina en la adolescencia. Hay veces padres que creemos que porque los hijos ya están adolescentes, ahí termina nuestro papel. Es cuando más nos necesitan. Es cuando más nos necesitan, como decía Liliana con el agricultor. A veces el pan se nos quema, el pan se suele quemar en las puertas del horno, se quema el pan. No debemos descuidar a nuestros adolescentes, es cuando más nos necesitan, así ellos tengan la edad de la rebeldía y es verdad que la sociedad en la que los jóvenes conviven hoy en día está opuesta pues por los tipos de ideales y las modas los está absorbiendo. Pero si esos hijos adolescentes han tenido unos padres que han aprovechado esas etapas maravillosas que son los periodos sensitivos de la que hemos venido hablando en los diferentes programas, esos adolescentes van a ser esas joyas que nosotros formamos, porque cuando están en la niñez eran diamantes en bruto y nosotros los vamos a hacer unas joyas preciosas para su edad adulta, cuando formen familia, cuando sean profesionales. ¡Qué maravilla! Si ellos tienen esos conocimientos, muy seguramente van a salir avantes a esta sociedad que quiere devorarnos a ellos y de paso nos devora a nosotros como padres, sacándonos de todo contexto y colocándonos agresividad, porque como no sabemos que esa transformación de los hijos, desconocemos esa transformación de los hijos, nosotros lo desconocimos porque nos vinimos como a medio formarlo, lo hicimos empíricamente, nos vinimos a estas pinceladitas
después de que el niño menor tenía 16 años, la mayor tiene 33. Pero nunca es tarde, papitos, no se desanimen, nunca es tarde para adelante, formarnos para sacar esos diamantes en bruto en joyas preciosas para la sociedad. Gracias. Gracias, don Pedrito y doña Consuelo. Yo creo que lo importante de este tema de la intimidad, ¿no? Que es lo más íntimo, y como explicaba doña Consuelito, hay un tema y es que antes el niño cuando es pequeño, sí, él tiene su yo, sus cosas para él, pero él es preocupado más de lo del exterior. Ya mi muchacho en la adolescencia ya es pensando más en él, para sus adentros, para guardarse. Por eso lo importante de la intimidad y educar a nuestros hijos en el pudor es una parte importantísima, porque no podemos hablar de intimidad si no hablamos de pudor. Que nuestros hijos descubran que lo más lindo de ellos está en su interior y que no, por eso no todo se le desvela a todo mundo. Por eso no podemos hablar de intimidad si exhibimos nuestro cuerpo. Por eso si nosotros les enseñamos a nuestros hijos el pudor desde pequeños, les enseñamos a que se tienen que saber guardar, que se tienen que guardar, que no todo se le cuenta a todo mundo, que el cuerpo no lo estamos para mostrarlo. Y algo que me pareció muy lindo que el libro nos pone un ejemplo, y es que hay que saber entender que el perfume que se deja destapado se le va perdiendo su aroma. ¿Y qué es lo mejor del perfume? Su aroma. Pero si se destapa, ¿qué? Se pierde. Por eso lo importante de sabernos guardar ese perfume, eso lindo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, no se lo podemos desvelar a cualquiera, porque es nuestro. ¿Qué es lo que hace fino al perfume? Pues su aroma. Y si se deja destapado, se evapora. Por eso enseñar a nuestros hijos el aprendernos a valorarnos, a cuidar nuestra intimidad, eso que tenemos cada uno de nosotros. Y hablamos de intimidad cuando reservamos las palabras, cuando cuidamos nuestro cuerpo, que esto lo decíamos en nuestro programa de Educar la Conciencia, cuando tocábamos el mandamiento de actos impuros y desear la mujer del prójimo, que es impresionante cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos en el pudor. Yo le pagué a don Pedrito y doña Consuelo. Qué importante es ese tema para que como papás sepamos que al principio los niños son más hacia afuera, cuando son adolescentes ya es más para adentro, ya más para adentro. Bueno, don Dairon y doña Adriana, queremos escucharlos un poquito, ¿no? Comprender que no todas las etapas de la adolescencia son iguales, que nosotros no podemos comparar un muchacho de 18 con un niño de 13 años y que hay varias etapas. Entonces, queremos escucharlos. Bueno, entonces en primer término conviene definir qué es la adolescencia. La Real Academia de la Lengua dice que es un periodo que sigue a la niñez y precede a la juventud. Pero hay otras definiciones que la consideran como una etapa en la que el joven o el niño o el chico o chica adolece de. Con esta no estoy muy de acuerdo porque en ese orden de ideas, en todos los momentos de nuestra vida, todos adolecemos de. Conviene más bien considerar la adolescencia como una etapa más en el proceso de maduración física, emocional, intelectual de la persona, y es una de las más importantes y sobre todo es en la que más se dan estos cambios de manera notoria. Es así que por eso nosotros nos debemos formar como padres para conocer cada una de estas etapas y poder entender mejor a nuestros hijos y poder tener también respuestas más adecuadas y formadoras. En la adolescencia hay varias etapas o varias fases a su vez, son 3. La primera de ellas es la pubertad o adolescencia inicial. Ella va en las chicas de los 11 a los 13 años y en los chicos de los 12 a los 14. Está la adolescencia media, que va en las chicas de los 13 a los 16 años y en los chicos de los 14 a los 17. Y por último, la adolescencia superior, que va de los 16 a 20 años en las chicas y de los 17 a los 21 años en los chicos. De esto se puede concluir que las chicas inician su proceso de maduración un año antes
Y otra cosa importante es que estas edades no son rígidas, pueden cambiar en chicos o en chicas. Vamos a describir ahora a continuación eh, los aspectos más importantes en cuanto a la maduración de nuestros hijos o de los adolescentes en varios aspectos y en cada una de estas etapas. Bueno, entonces la primera etapa, que es la adolescencia primera o pubertad, pues es en donde nuestros hijos pasan de ser niños a ser adultos. Es un fenómeno de maduración anatómica y fisiológica. Aquí vamos a tener ya los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y me quiero detener un poquito porque es importante recordar que en la medida que crecen estos caracteres sexuales primarios y secundarios tienen como último fin la procreación. Entonces vamos a tener unos testículos, unos ovarios que van a empezar a madurar y cuya función es crear hormonas. Y esas hormonas se van a crear en principio no de una manera constante y continua, sino por impulsos. Y eso tiene mucho que ver en lo que nuestros hijos van a empezar a experimentar, en todas esas subidas y esos cambios de emociones que hablaban nuestros compañeros antes, en que empiezan a experimentar alegría un rato, pero luego están bravos, pero luego tristeza, pero luego se acercan y son tiernos, pero luego están bravos. Y eso tiene mucho que ver con todo este tema de la transformación de su cuerpo y especialmente con el tema de las hormonas. ¿Qué sucede? Ellos experimentan una crecida, las abuelitas dicen el estirón. Su cuerpo va a crecer tan rápido que no les da tiempo de adaptarse. Por eso Wilder decía al principio, es que se vuelven torpe, con todo se estrellan. Yo creo que a todos los que tenemos adolescentes nos ha pasado que les dicen, pero ¿qué te pasa? Pon atención, pero ¿por qué te caes? ¿Por qué le pegas a todo? ¿Por qué tumbas el vaso? Pierden la capacidad de entender espacialmente porque de un momento a otro se les alargan los brazos, se les alargan las piernas, es un crecimiento muy brusco. Entonces, a nivel corporal los cambios son difíciles, adaptarse, las niñas adaptarse a que antes tenían una ropa y ya no les queda, en el tema de los deportes, tener más masa muscular, esto cuesta. A nivel mental, ya no piensan como nosotros. Los niños piensan como los padres. El adolescente ya se separa y empieza a reafirmar su yo. Entonces, él empieza a contradecirnos. Eso es una fase muy importante del adolescente. Él necesita decir, no, yo soy diferente, yo pienso diferente. Adicionalmente, sus pensamientos están más guiados por lo que siente. Por eso es que hay muy poca objetividad. En este momento ellos tienen unos juicios muy radicales. Para ellos las cosas son blancas o son negras. No hay un punto intermedio. Desde el punto de vista afectivo, hay un intenso desequilibrio emocional. Se ponen susceptibles, tienen un carácter irritable, tienen cambios de humor, se vuelven tercos, tienen un afán a contradecir, no, a mí no me parece, y a veces están diciendo lo mismo que nosotros, pero no estoy de acuerdo, y en ese momento muchas veces nosotros nos ofuscamos, nos molestan, pero ¿qué le pasa? ¿Pero cómo así? Por eso es tan importante prepararnos y entender que ellos están experimentando un montón de cambios donde necesitan muchas veces contradecir y llevar la contraria. Tienen falta de autodominio, falta de voluntad, que hablaba ahorita Consuelito. Hablan más de lo que realmente hacen. Se desaniman muy fácil ante las dificultades y tienen falta de perseverancia para terminar lo que comienzan. En la vida afectiva, ellos se van a expresar mucho más afuera, ¿no? En la casa están más callados, más tímidos. De hecho, como ellos están empezando a experimentar que lo que piensan es diferente a sus papás, muchas veces les da miedo el no sentirse aceptados y que sus pensamientos no sean aceptados. Por eso también pueden llegar a callar. Y acá es muy importante la buena relación, porque si nosotros no hablamos con nuestros hijos, no vamos a poder entrar al corazón de ellos y saber qué es lo que está pasando. En la madurez social, pues ya van a tener mayor capacidad de amistades, de tener amistades con otras personas.
especialmente se van a abrir a los grupos, pero no va a ser una amistad en donde me interese el otro, sino más una amistad grupal. Bueno, pasamos ahora a la adolescencia media. En esta etapa continúa la maduración anatómica y fisiológica, pero no es el rasgo más dominante de esta etapa, porque ya disminuye el ritmo de maduración física y ya el chico o chica comienza a expresar o a mostrar cómo va a ser su cuerpo en la adultez. En cuanto a la maduración mental, tienen un gran desarrollo intelectual, ya tienen capacidad para el pensamiento abstracto, es decir, esa capacidad de crear ideas originales, de plantearse situaciones que nos ayuden a anticiparnos a posibles escenarios. Pero todavía persiste con algunas características de la etapa anterior, es decir, sigue faltando objetividad, sus ideas siguen siendo o estando amarradas fuertemente a su parte emocional, a sus sentimientos, a sus estados de ánimo. De ahí que sean tan dogmáticos en sus ideas, defienden sus opiniones de una manera muy fuerte, no admiten que se les discuta o se les cuestionen sus afirmaciones, sus opiniones, sus ideas, no lo admiten. Todavía tienen fuertes aptitudes o presentan actitudes que siguen marcando un fuerte sentimiento de autoafirmación de su personalidad. De ahí que sean obstinados, un poco tercos, con afán de contradicción. Los jóvenes se cierran a lo que se les dice, a las palabras que tratamos de mencionarles de manera coherente y de manera razonada. También hay resistencia a las órdenes de manera activa o de manera pasiva. Y además, todas estas actitudes del joven conllevan cierto rasgo de agresividad. En la parte de la madurez social, ya pasan de una amistad en grupo a la amistad personal. Y un rasgo que también distingue a esta etapa es la timidez. Y es una timidez que está más relacionada con temor a la opinión ajena, por desconfianza de sí mismos y por desconfianza en los demás. Y en la adolescencia media se pasa de un descubrimiento del yo a un descubrimiento del otro. Nos toca correr un poquito porque este tema es muy apasionante y nos queda la adolescencia superior, que en las niñas va de los 16 a los 20 y en los niños de los 17 a los 21. Este es el despertar del mejor yo. Aquí las cosas se calman, ya aquí ellos ya están más grandecitos, más maduros, de hecho ya intelectualmente alcanzaron toda su madurez. Ya el cuerpo también paró de crecer, todo lo que iban a crecer lo lograron al final de la anterior fase. Entonces aquí ya ellos empiezan a entender que tienen que negociar con lo que sus papás están diciendo, ¿no? Ellos ya tienen que aceptar unas reglas y aquí aparece algo importantísimo y es que ya empiezan a pensar en el futuro. El niño y el adolescente piensan en el ya, en el ahora, en este momento. Por eso también son tan emocionales. El adolescente superior empieza a planearse su ideal de vida. Entonces, ya las ideas dejan de ser abstractas, ay, yo quiero la paz, la justicia, y pasan a cosas concretas, como por ejemplo a luchar en contra del aborto. El plan de vida, aparece el plan de vida. No es que ellos se sienten a decir, ay, yo voy a hacer esto, no, pero sí aparece como por dónde voy a enrutar, hacia dónde me quiero ir. También aparecen las vocaciones. La madurez física llegó completamente a su plenitud y en este momento ellos ya se integran a la vida de los adultos. Empiezan a tener interés por el otro sexo, ya pueden integrar la parte del eros, del sexo, del instinto y los sentimientos. Superan la timidez y tienen unas relaciones más amplias y más variadas.
mejoran notablemente la relación con la familia. Dios le pague, don Dairon y doña Adriana. Yo creo que es muy importante que nosotros como padres seamos conscientes de estas etapas que viven nuestros hijos, porque nosotros no podemos, como padres, de entrar a la etapa de la adolescencia con los ojos cegados y después encontrar ciertas actitudes y decir, se me vino el mundo encima, por Dios, ¿acaso yo qué hice? Esto fue lo que pasó. Pero también es cierto que en esta etapa se desvelan todos los errores que se dejaron de hacer cuando nuestros muchachos estaban más niños. Por eso nosotros como papás tenemos que ser conscientes. Los que tienen hijos pequeños, trabajen fuertemente, trabajen al máximo en sus hijos. Y los que ya tienen sus hijos adolescentes y no trabajaron antes, bueno, seamos conscientes que hay unos procesos, que hay cosas totalmente normales en nuestros hijos, pero que no los podemos dejar solos. Me pareció impresionante el ejemplo que decía doña Liliana y que lo resaltaba nuevamente don Pedro, es saber que cuando el fruto está medio madurando es cuando vienen todas las pestes a arrebatarlo. ¿Por qué? Porque es una edad de oro, es una edad maravillosa donde ya nuestros hijos se terminan de pulir, para ser unos adultos verdaderos, unos muchachos con vocación, con entrega, con sacrificio. Por eso, papás, no nos podemos desanimar. Tenemos que trabajar fuertemente en esta tarea educativa. Y yo les quiero compartir nuestra frase de la semana para que nosotros como papás seamos conscientes de lo importante de estar ahí. Los padres con hijos adolescentes no podemos olvidar que nuestros hijos nos piden que les ayudemos a mejorar como persona, Por eso, en esta etapa de los hijos adolescentes, ahí sí que es importante tener ante nuestros hijos el buen prestigio. Lo importante de tener delante de nuestros hijos verdaderamente una coherencia de vida. Cuando están pequeños, nuestros hijos nunca nos van a reprochar nada. Pero cuando nuestros hijos están en su etapa de la adolescencia, todo lo que tú hagas que no sea coherente te lo van a hacer saber. Por eso, el prestigio delante de nuestros hijos, el ser coherentes. Ya para terminar nuestro programa del día de hoy, me gustaría que cada uno de ustedes, ¿qué le quisiera decir a los padres que nos están viendo en esta mañana, que tienen hijos adolescentes, que quizás están sin saber qué hacer? Doña Liliana, ¿qué le podríamos decir a los padres? Lo más importante, que los amen, que oren por ellos y que no se preocupen, no se desesperen, porque es una etapa muy bonita. Entonces vivan esa etapa con ellos, comuníquense con ellos, acéptenlos, denle libertad, pero también pónganle límites y sáquenlos de que muchas veces esa adolescencia los hace meter mucho al cuarto y hacen como encerrarse en ese yo. Sáquenlos de ahí, como decía Wilder, háganles actividades y hagan esas actividades que a ellos les gusten. No empiecen a ser esos padres que quieren inmiscuirse en todo y hasta leerles las cartas que pronto empiezan a mandarles o esas cositas que les empiezan a regalar. No se inmiscuya, sino que hagan que en vez de usted buscar, ellos lleguen a ustedes y le muestren todo eso que empezaron a vivir, esas cartas que le mandaron, ese gusto de pronto por ese niño, por esta ropa o por esa música. Compartan con ellos cada minuto y cada segundo. No desperdiciemos esta aventura tan bonita que es la adolescencia. Gracias, doña Liliana. Amémoslos, acompañémoslos. Tratemos de sacarlos de ellos mismos. Propongamos cosas a su gusto que verdaderamente me llaman la atención. Don Pedrito, doña Consuelo. Sí, gracias, Wilder. Los hijos siempre deben tener tres cosas fundamentales, o sea, los padres, perdón, deben tener tres cosas fundamentales para la educación de los hijos. La primera es siempre exigirles, siempre hay que exigirles, con amor y con coherencia. Pero una cosa importantísima, queridos papitos, un padre o una madre no debe quejarse continuamente de que sus hijos no sean todo lo bueno que desearían que fueran. Ayúdenles a crecer y a conquistar su libertad. O sea, no debemos quejarnos de los hijos, y menos, no, es que nosotros no nos debemos quejar de nuestros hijos, porque ese es el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué nos tenemos que quejar de ellos? Como dice este escritor Tagore, me tocó anotarlo para que no se me olvide,
Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Los hijos siempre desean eso. Que los querramos así se equivocan. Muchas gracias. Gracias, don Pedrito. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Así es. No hay nada que ponerle ni quitarle a esa frase. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Eso es lo que hay que hablar. Yo creo que el gran error que nosotros cometemos como padres es cuando nuestros hijos están en esa etapa de rebeldía, es alejarnos. Eso es un grave error. Antes deberíamos de buscar más el acercarnos a ellos. O sea, a mí me parece fascinante porque yo me pongo a pensar en mis muchachos en la edad que están y cuando ellos se ponen así como de disgusto, es a mí cuando más me dan ganas de abrazarlo, de apepicharlo, porque es saber que algún día yo fui adolescente, es saber que algún día yo también sentí lo mismo, ¿sí ves? Entonces el ver que ellos ya se van volviendo como no, pues ya se creen pues los grandes, entonces el ver que a mí me da esta risa, cuando veo algunas actitudes yo quisiera coger y espicharlo, y los hijos son como que, y uno ahí como que, pero es una etapa normal, disfrutémosla, o sea, disfrutemos. O sea, yo creo que el mayor tesoro que Dios nos dio como matrimonio es ser padres, ¿no? El disfrutarnos cada proceso de ellos. Por eso recuerden una cosa, en la educación de los hijos nunca hay cambios extremos. Los cambios extremos son fruto de miles de detalles que se han dejado pasar. Si yo estoy siempre ahí con mis hijos, nunca va a haber nada extraño. Van a haber cambios propios de su edad, pero nunca van a pasar cosas graves si nosotros como papá siempre estamos ahí para ellos. Bueno, don Dairon y doña Adriana, ¿qué les quisiéramos decir ya a los papás? Bueno, yo creo que compartido, no dudo que mi esposa también quiera comentar algo, pero lo que he podido entender yo es que el amor por encima de la razón, el amor vence cualquier razonamiento y para poder nosotros formar con amor hay que beber de la fuente del amor que es Jesucristo. No hay manera de tener amor si no es de la fuente del amor. Y yo agregaría lo que mi esposo dice, primero pues felicitarlos porque si están viendo este programa quieren formarse y eso es fundamental en esta etapa de la vida, en la pubertad y en la adolescencia. La paciencia, que nos armemos de mucha paciencia, porque todos estos cambios que les suceden a nuestros hijos también nos empiezan a suceder a nosotros. Nos desesperamos, nos da rabia, nos molesta, muchas veces no entendemos las cosas, sentimos que es algo en contra de nosotros. Y la segunda es la confianza, creer en lo que nosotros hicimos. Si bien el hogar es una empresa, es la empresa más grande que tenemos para trabajar, pues nuestros hijos son nuestro producto que entregamos al mundo. Y tenemos que confiar en todo lo que nosotros hemos hecho, confiar en ellos. Se van a equivocar, pero con seguridad van a hallar el camino correcto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias don Dairon y Adriana, la paciencia. Porque como yo decía ahora, hay veces quisiéramos abrazarlos de cariño, otras veces quisiéramos espicharlos del mal genio que nos da la paciencia. La paciencia no puede faltar. Entonces, ánimo, padres de familia. Nuestro próximo programa ya vamos a dar algunas pautas que podemos tomar en estas edades y que debemos de animar en ellos. Por eso, sigamos adelante, no nos desanimemos en esta tarea educativa. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor que con su gracia nos dé todas las fuerzas que necesitamos en este caminar. Santísima Virgen María, Madre hermosa, Madre del amor, hoy de manera muy especial te queremos suplicar, Madre Santa, que a nosotros como padres de familia nos conceda la gracia de todos los santos, de manera muy especial la que tenía San Juan Bosco, para amar, para guiar y para orientar a sus jóvenes. Que nosotros como padres que los amamos en la tierra como nadie los ama, pero sabemos que no los amamos como tu Madre Santa los ama. Le suplicamos que nos dé la sabiduría para orientarles, para mostrarles el camino, para amarlos y para tenerles toda la paciencia necesaria. Te entregamos a nuestros hijos, de manera muy especial a aquellos padres de familia que nos ven, que sufren con sus hijos por algún vicio, por alguna adicción. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón,
míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.